días a todos, gracias por venir. Comenzamos hoy el ciclo de conferencias de este año, acompañados por Natalia, y vamos a comenzar el ciclo de conferencias rezando. Este año de una forma especial la oración del sínodo, ese sínodo que el Papa Francisco ha convocado para hablar un poco del futuro de la Iglesia, ¿no? Pero con una nota diferente al resto de los sínodos, que quiere el Papa Francisco, antes de que se reúnan los obispos en Roma, quiere haber oído y haber podido escuchar la voz de la Iglesia, de cada uno de nosotros. Por eso se ha pedido una participación diocesana, se ha abierto una fase diocesana en todas las diócesis del mundo, y en la nuestra se inició el pasado 18 con una celebración en la concatedral de Castellón. Juan Antonio Plazas, el subdirector, se pondrá en contacto con nosotros para explicarnos cómo vamos a vivir esa participación en el sínodo, en esa fase diocesana, voluntariamente quien quiera participar. Tenemos proyectado en la pantalla esta oración, es un resumen de la oración que se rezaba en las sesiones del Concilio Vaticano II. Una oración que el Papa Francisco ha propuesto y que nos irá acompañando a lo largo de todo el año. Por tanto, os invito a ponernos en presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos juntos. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre, tú que eres nuestro verdadero consejero. Ven a nosotros, apóyanos. Entra en nuestros corazones, enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta, impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento, para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Pues os dejo con Juan Manuel, con nuestro director. Sí, buenos días. Os presento a Natalia Peiro. Natalia Peiro es licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración. Trabajó varios años en Bruselas en relación con temas relacionados con la Comisión Europea. Desde el año 2002 trabaja en Cáritas Española. Ya está elevando los departamentos, por una parte de lo que ahora se llama cooperación fraterna, entonces cooperación internacional, y después el área de comunicación y sensibilización. Y de ahí pasó a ser secretaria general, nombrada por la Conferencia Episcopal, y que ya lleva varios años. Ya me parece que le han renovado el mandato. Sí, 3 y medio. Bien, como secretaria de Cáritas Española, además tiene una dimensión importante internacional, porque lo tiene Cáritas Española. Es vicepresidenta de la Cáritas Europea, también miembro del Consejo de Cáritas Internationalis, y por lo tanto, bueno, pues está en relación, aparte de otros muchos trabajos que nos hace a todos y que nos ayuda en ello. Yo quiero darle las gracias porque ha podido encontrar un hueco para venir a darnos esta conferencia y sobre todo a estar un poco con nosotros, ¿no? Espero que luego en el coloquio pues podáis preguntarle, podéis hablar y tener un diálogo con ella. Pues ya sin más os dejo y le doy la palabra a Natalia y que ya empiece su conferencia. Sí, sí, sí. ¿Y se ve bien? ¿Todo bien? Estoy entrando. Arranca, yo te digo. ¿Arranco? Bueno, pero eso se ve, lo que no sé si se oye. Ah, vale. Muy bien. Pues bueno,
Buenos días a todos y a todas. La verdad que es un gusto estar en Castellón con todos vosotros. Es la primera vez que comparto así un espacio con la diocesana, aunque estuve en Villarreal hace 3 años, una cosa así. Y bueno, conozco a Juan Manuel y a muchos de vosotros y de vosotras de muchos espacios confederales. Como decía Juan Manuel, yo creo que el objetivo de este rato que vamos a pasar es poder también dialogar. El tema que habéis elegido para este ciclo y esta formación es el tema de los cuidados. Yo creo que un tema importantísimo en el momento en el que vivimos. Un tiempo todavía a veces de duelo contenido o de amenazas, después de una pandemia que sentimos que ha afectado a todo el mundo por igual, pero que en Cáritas sabemos bien que ha afectado mucho más a las personas más vulnerables, a las personas mayores, a las personas en exclusión social, a los enfermos y también a los pueblos, a otros pueblos empobrecidos. Ahora que estamos con la ilusión de salir de este momento de pandemia, pues tenemos que recordar que hay muchos países en los que todavía pues no hay acceso a las vacunas y todavía se encuentran en una situación muy complicada. Antes en la oración hablábamos de este sínodo que nos propone el Papa Francisco, y en los cuestionarios, en las consultas que nos quieren hacer, también quiere saber qué es para las personas de nuestro alrededor la Iglesia, y en lo que nos toca a nosotros, qué es para las personas de nuestro alrededor la comunidad cristiana y Cáritas, qué supone para ellos, quiénes son los que les hablan de Dios, quiénes son los que comparten sus bienes con ellos y quiénes son en definitiva los que les cuidan. Yo creo que la dimensión cuidadora de la Iglesia y de todos nosotros es muy importante en este momento. El Papa también nos dice que espera que tanto dolor no sea inútil y que demos un salto hacia una nueva forma o una nueva vida que nos una a unos con los otros. Y se define en Fratelli Tutti con una palabra muy bonita que es el tema de la amistad social. Así que yo creo que bueno, pues esta salida de la pandemia y también este tema que os planteé reflexionar es una oportunidad para todos y que debemos pensar hoy en la clave de que cuidarnos cada uno y cuidar de los demás es el mejor antídoto y el mayor antídoto para salir adelante. Decía que este cuidado es una oportunidad, y es una oportunidad porque se plantea como novedad o como novedoso desde algo que nosotros ya decíamos antes de empezar la pandemia, y es que estamos situados en un momento de la sociedad que podemos decir de desconexión y de descuido. Lo definimos, y nuestro delegado episcopal siempre nos lo dice, y después del FOESA anterior, como la sociedad de las 3 Ds. La sociedad del descuido, de la desconexión y la desvinculación. Terminábamos el anterior FOESA diciendo eso, que la recuperación económica, y ahora en este momento nos puede pasar lo mismo, la salida exitosa para muchos de nosotros con salud y con oportunidades de esta pandemia, nos puede hacer descuidarnos y desconectarnos de las personas que han quedado atrás o de las personas que definitivamente no han podido salir de esa crisis. Se plantean muchas cosas, y yo creo que en un encuentro de agentes como estáis hoy aquí, yo creo que hay una relación en nuestra vida de descuido con uno mismo. Parece que muchas veces vivimos volcados en cada uno de nosotros o en nosotros mismos, pero no tanto para construir ese yo que me ayuda a tomar decisiones importantes en mi vida, sino para satisfacer los deseos no solo nuestros, sino también de la sociedad que nos rodea. A veces confundiendo estos deseos o estas malas interpretaciones con necesidades. Uno de los casos es el tema del crecimiento económico, que siempre nos parece que estamos obligados a ir a más y que más es igual a mejor.
En segundo lugar, un descuido de las relaciones interpersonales. En este momento de pandemia hemos destacado muchísimo cómo ese recorrer los pasillos digitales en muchos casos nos hacía estar muy cerca de muchas personas, pero también nos llevaba a un mayor individualismo en nuestro espacio, en nuestra forma de estar, y hemos a veces cambiado nuestras relaciones por relaciones de interés y por más individualismo. Y en tercer lugar, yo creo que otra de las cosas que siguen aún vigentes es el descuido por la naturaleza. Hemos visto en muchas ocasiones cómo los humanos actuamos en la naturaleza como depredadores, y hemos visto también cómo un pequeño virus, una pequeña alteración de la naturaleza puede también alterar nuestras vidas. Además, hablamos de la segunda D, la sociedad de la desconexión. La desconexión también define mucho de lo que está pasando en varios ámbitos de la vida social. La gente, decimos, desconecta de la política. Cuando hablamos de las personas que necesitan acudir a Cáritas, decimos muchas veces que no participan o que no encuentran ninguna relación entre la política y algo que pueda afectar en realidad con sus vidas. Yo creo que también esa desconexión con la política sucede hoy en día con las personas jóvenes. Esa desconexión de las instituciones en las que sentimos que no podemos confiar de ninguna manera. Y yo creo que Cáritas y la Iglesia es una de las instituciones que deben cuidar esa desconexión para que no se amplíe y para que no se produzca. Pero esta desconexión es también la desconexión por la dimensión internacional. En estos meses y en este tiempo veíamos cómo los programas de cooperación internacional, los intereses por ayudar a otros países que todavía continúan en una mala situación se han perdido. Esa desconexión con las situaciones de pobreza, que una vez pasadas las imágenes de las colas del hambre, parece que otra vez han desaparecido, y esa desconexión no solo de los jóvenes con la política, sino también esa desconexión entre generaciones, que nos hace juzgarnos y desconfiar de unas generaciones a otras. Y por último, en este panorama, es verdad que estoy mencionando solamente lo negativo y después iremos a cómo Cáritas puede contribuir a que estas 3 Ds cambien, pues sería la D de desvinculación. Esa desvinculación que está imperando porque estamos a veces sintiendo que las relaciones por conexiones están sustituyendo al vínculo por contacto. Las redes sociales, que nos podrían permitir la máxima sociabilidad y la máxima llegada, no garantiza esa comunidad donde vivir que necesitan muchas personas. Las relaciones digitales no construyen tampoco verdaderamente un nosotros, sino que en muchas ocasiones nos hacen disimular y a veces amplifican también ese mismo individualismo. Simplemente el hecho de estar conectados o el hecho de que haya conexión no va siempre acompañado por un verdadero encuentro. Por eso yo creo que frente a esta desvinculación es necesario una apuesta por la revinculación, para tejer un tejido que sea de verdad incluyente, que sea abierto y que no dependa solamente de la existencia de esas conexiones. Yo creo que la propuesta de una cultura del cuidado para erradicar esa indiferencia, el rechazo y la confrontación que deben o que suelen prevalecer durante estos días, pues es una cultura del cuidado que parte de un presupuesto antropológico, de una condición de posibilidad. Tenemos que reconocernos o reconocer que todo ser humano es vulnerable. En esto se nos define nuestra vulnerabilidad porque se nos define como necesitados de cuidados. En todas las etapas de nuestra vida y en todas las dimensiones de nuestra vida somos personas que necesitamos de estos cuidados. Y también, además, porque en Cáritas, que lo que defendemos es el amor, sabemos que amamos lo que cuidamos y que cuidamos lo que amamos. Y esto nos debe dar muchas pistas de por dónde debe ir el trabajo de nuestras Cáritas.
¿Dónde podemos encontrar esas fuentes de cuidado, esa necesidad y esa voluntad de querer cuidar, esa experiencia de amor que hace que amemos y que nos sintamos amados? Sabemos por nuestra cercanía a muchas personas que sufren, que el recorrido de nuestra vida depende muchísimo del cariño y de los cuidados que hayamos recibido a lo largo de esta vida. Y otra de las fuentes de cuidado o de sentirnos cuidados es precisamente nuestra fe en ese Dios de los cuidados. Voy a señalar aquí una de las cuestiones que yo creo que es importante también en el trabajo de Cáritas, que es cómo buscar precisamente en esa fe el origen de la vocación humana por el cuidado. Y este origen parte precisamente del origen de la tierra y del Génesis. En ese relato bíblico de la creación, Dios confía al hombre ese jardín plantado en el Edén y le pide que sea su jardinero y le encomienda a Adán, en este caso, la tarea de cultivarlo y de cuidarlo. Pero también Dios promete ahí y establece el cuidado de sus criaturas, especialmente del ser humano, a quien otorga esa máxima dignidad posible. Conocer a Dios y colocar la justicia y esa dignidad humana en el centro de su mensaje, al final una de las cuestiones más importantes es esa dignidad humana, es practicar precisamente la justicia y el cuidado. Eso lo decía también el profeta Jeremías. La vida y el ministerio de Jesús precisamente son el culmen en las Escrituras y en nuestra fe de ese cuidado. Si resumimos la acción y la vida de Jesús, creo que todos destacaríamos la referencia de Jesús en su atención a los enfermos y a los pobres. Y en el Evangelio de Mateo se dice: id y anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y los pobres son evangelizados. Una de las fuentes que nosotros incluimos en la misión de Cáritas es precisamente esa parábola del buen samaritano. Cristo se acercaba a los enfermos y los curaba, perdonaba a los pecadores, y Jesús en el buen samaritano expresamente se acerca o se inclina sobre el hombre herido, venda sus heridas y se ocupa de él. Yo creo que toda la acción evangelizadora de Jesús está orientada a curar y a cuidar, a liberar y a mejorar la vida, comenzando por donde, bueno, pues por lo que nosotros también nos encontramos en este camino de Cáritas, comenzando por esa vida que se encuentra en un estado vulnerable y que es vulnerada también. Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Por último, también Jesús en la cruz selló ese cuidado hacia nosotros, ofreciéndose a sí mismo y liberándonos de la esclavitud. Y desde eso se configura una comunidad de seguidores que después de la resurrección continúa su misión hacia nuestros días. En la parábola del buen samaritano y en esta realidad de Jesús de tenerse que situar ante la vida con una posición de cuidados, o pensar cómo podemos construir como agente de Cáritas esa cultura del encuentro, yo creo os plantearía una serie de preguntas. ¿Cómo situarnos al lado de los que están al costado de la vida? Y yo creo que Fratelli Tutti nos da en la clave en este momento de cómo debemos situarnos en esa opción por los pobres que tenemos. Y el Papa Francisco nos dice: ver, dejarse afectar, ser cercano, cambiar de proyecto, estar disponible para abrirse a la sorpresa del herido, son actitudes fundamentales para ser buen samaritano. Ver, dejarse afectar y ser cercano son actitudes que en nuestro programa de acompañamiento, en nuestro modelo de acción social,
son actitudes indiscutibles que también hemos querido poner encima de la mesa durante esta pandemia, cuando hemos expresado esa cercanía de Cáritas y esa realidad de que Cáritas no cierra. Por otro lado, otra de las posturas que deberíamos tomar, siguiendo esta misión que nos ha dejado Jesús de ser buen samaritanos, es descubrir ese cosmopolitismo samaritano. Al amor, o al samaritano, no le importa si el hermano herido es de aquí o es de allá, porque el amor rompe esas cadenas que nos aíslan y que nos separan. Y precisamente Cáritas y nosotros mismos debemos ser puente y debemos fomentar esa construcción de una sola familia humana en la que todos podamos sentirnos en casa. La parábola además no se queda en la caridad asistencial y tampoco lo hace Fratelli Tutti. Yo creo que es otra de las lecciones que nos deja. Fratelli Tutti nos invita a vivir la caridad política. Nos hace resurgir en esa caridad, en ese ver, en ese sentirnos interpelados y estar cercanos por los sufrimientos, las vulneraciones que sufren muchas personas, nos hace que nos resurja esa vocación de ciudadanos que estamos preocupados por esa construcción del bien común y que debemos, pues desde esa cercanía, situarnos como parte activa de la rehabilitación y del auxilio de esas sociedades heridas y hacerlo desde la corresponsabilidad. Creo que en este momento también hay a veces, entre las polarizaciones a las que estamos enfrentados, pues la cuestión de si todo tiene que ser público, si todo tiene que ser privado, si el Estado o el mercado. Yo creo que Cáritas y la comunidad debe ser capaz de construir esas sociedades más justas desde la corresponsabilidad, en la que cada uno tenemos que tomar nuestra parte. Además, nos pide que ese compromiso que es asistencial y que atiende y cura las heridas, pero ese compromiso que también se encamina a reconstruir el bien común, nace de uno mismo, un compromiso personal. Hace unos años que hicimos un vídeo institucional de Cáritas y decía precisamente eso. Decía, nuestra vocación es global, pero nuestro compromiso es personal. Yo creo que es un compromiso personal que no parte del individualismo, sino que el samaritano contó con el posadero, le pidió, quédate con él y ocúpate de él. En ese sentido, la parábola nos muestra iniciativas para construir comunidades samaritanas, iniciativas para precisamente pedir a otros que se impliquen también en nuestra acción y pedir a los demás que entre todos nos hagamos cargo de la fragilidad de los demás. Pues con esa introducción un poco a cuál es la situación social y también cuál es la fuente en la que Cáritas puede encontrar esas pistas o esas claves para construir una cultura del cuidado, yo voy a destacar algunas líneas que luego hablaremos todos juntos, que son estas: el cuidado de uno mismo, el cuidado de los vulnerables y de los extraños, el cuidado del bien común, el cuidado del medio ambiente, de la casa común, y cómo construir esa comunidad de los cuidados y cómo construir también o vivir una espiritualidad del cuidado. Como decía antes, el cuidado de uno mismo es aquello que permite cuidar mejor de los demás. Si no me cuido, seguramente mis cuidados a los demás sufren severas limitaciones. En todos estos espacios de formación, de acompañamiento a los agentes, de acompañamiento a los voluntarios en Cáritas, yo creo que sabemos perfectamente que necesitamos cuidarnos y que necesitamos que cada uno esté bien consigo mismo. Ese autocuidado no debe ser entendido nunca como una suerte de amor propio que mira por su bien o por su beneficio. Es simplemente tratarme como quisiera que me traten los demás. Una muestra de ello es lo importante que resulta esto, la acogida en nuestro trabajo. Esa primera acogida, he estado antes viendo en vuestra oficina dónde la desarrolláis,
nos pone cada día, y al enfrentarnos a cada una de esas personas en una situación en la que lo primero que pensamos es cómo me gustaría que me acogieran a mí cuando voy a pedir ayuda. Acogerse al final es quererse y es creerse las capacidades y las limitaciones que nos acompañan a cada uno. Es acoger los dones que tengo, el cuerpo, el coeficiente intelectual, las habilidades, los recursos personales, la historia personal y la historia familiar que forman parte de nosotros mismos. Al acogernos nos cuidamos, y acogerse significa, y es una tarea muy importante, autoconocimiento de nosotros. Ese autoconocimiento y esa capacidad de acogernos a nosotros mismos se medirá también por la capacidad de celebrar aquello que somos, celebrar esas limitaciones y celebrar esos dones en compañía de los demás. Otra de las claves, que yo creo que es la más típica y la más mítica para Cáritas, es el cuidado de los más vulnerables, el cuidado de los vulnerables, el rostro del otro, el rostro de una persona que se me impone y que exige de mí una respuesta. Cuidar al final es estar ahí. Recuerdo que algunos antiguos compañeros de Cáritas hablaban siempre del estaísmo, y eso significa pues la definición más básica de acompañar, estar ahí. Que la otra persona perciba que estoy con él, que le reconozco. Efectivamente, yo creo que el cuidado comienza por reconocer a la otra persona, reconocer en ella un ser singular, un ser al que veo y al que conozco. Esta forma de amar supone dejar aparecer al otro en toda su grandeza y su fragilidad. Ver entonces cómo es esa persona y no lo que me imagino de ella, ni siquiera mis prejuicios. Ver en el otro más bien sus posibilidades. En nuestro contexto de intervención social, y por eso decía que esta es la dimensión del cuidado que yo creo que nos resulta más familiar y que muchas veces más tenemos en cuenta, trabajamos para ser capaces de cuidar en ese reconocimiento de la dignidad y en ese reconocimiento de los derechos del otro. Una cosa es ser vulnerable y otra cosa es ser vulnerado. Y el arte de Cáritas, la acción de Cáritas, es precisamente eso. El arte de cuidar al prójimo más débil y trabajar con él por la justicia. La atención de esta manera, concebida de este modo, es, yo creo, uno de los retos permanentes de la actividad caritativa eclesial. Yo creo que en estos momentos tenemos cada vez más claro que el apoyo ha de ir en dirección de la justicia social, para que a lo que se dé respuesta no sea solamente a las necesidades de esa persona, sino a sus derechos fundamentales. La alimentación, el acceso a la vivienda, el trabajo digno, yo creo que son retos que nos han acompañado durante todo este tiempo, que se han incrementado con la pandemia, que hemos visto cómo hemos tenido que volver a muchas actividades asistenciales, cómo hemos tenido que a veces recrearnos en cosas mejores y a veces caer en apoyos y ayudas puntuales, bueno, pues que no son las que suponen un cuidado en sí mismos. En este momento yo creo que uno de los retos que tenemos, una vez realizado lo que teníamos que hacer en la emergencia, es saber si vamos a poder llegar más allá en ese cuidado. Si nos vamos a conformar con intentar conseguir un empleo para estas personas, o si vamos a ser capaces de saber que necesitamos otro tipo de empleo, que necesitan de otro empleo que en muchas ocasiones les permita también cuidar de su familia o cuidar de sus hijos, acceder a un proyecto de vida más digno. O si nos vamos a conformar con pagar alquileres y pagar suministros de las viviendas, o vamos a intentar también mirar a largo plazo para que ese derecho al acceso a una vivienda sea posible para ellos. Yo creo que al final, en ese cuidado, lo que buscamos es un modelo de ayuda más dignificante. La palabra clave, que la conocemos todos, es el acompañamiento. El cuidado es acompañar la vida allí donde la persona sufre.
Entendemos, por tanto, que establecemos con esas personas a las que ayudamos un vínculo que nos implica caminar juntos. Nuestras parroquias, nuestras instituciones deberían y deben estar muy cerca de la gente, acompañando sus miedos, acompañando esa lucha por sus derechos, compartiéndolos y también celebrando en muchas ocasiones esa vulnerabilidad compartida, esa incapacidad o esos anhelos o esos retos que vivimos juntos y esas esperanzas de tantas personas sufrientes. Otra de las claves para construir una cultura de los cuidados es la cultura del encuentro, es el cuidado de los extraños. Sabemos que en nuestro contexto de acción caritativa y social no cabe la palabra extraños, en tanto que nada humano nos es ajeno. Fratelli Tutti nos dice que la caridad no entiende si el otro, el que sufre, es de aquí o es de allá, lo decía antes, solamente entiende de compasión y de dignidad. Aquí yo creo que cabe destacar ese valor humano de la hospitalidad. Es un valor cristiano que lo que nos hace es tener la capacidad de convertir al extranjero en invitado, a la persona lejana en cercano y al indocumentado en amigo. Yo creo que hay muchos miedos sociales que están produciendo también barreras a esa hospitalidad. Esta crisis precisamente ha sido también una crisis que ha favorecido el encierro, ha sido la crisis del confinamiento, ha favorecido y ha justificado los cierres de fronteras entre pueblos, entre ciudades, por supuesto entre países, y yo creo que es importante saber que levantar esos muros en la tierra hace también que se levanten muros en los corazones de las demás personas. La humanidad o la política se expresa en fronteras ante la realidad de miles de personas que están escapando de la guerra, de la persecución, de las catástrofes naturales o que buscan oportunidades para su familia. Y en muchos casos las personas migrantes no son consideradas suficientemente dignas para vivir en nuestra sociedad. Por eso nosotros tenemos que recordar cada día que tienen la misma dignidad intrínseca que cualquier otra persona. El Papa insiste en transformar las fronteras, en acudir a las fronteras y transformarlas precisamente en lugares privilegiados de encuentro. Y yo creo que Cáritas así lo hace en la frontera sur, lo hace en las fronteras de Europa del Este. Y para alcanzar este ideal es necesario, lo primero, derribar esos muros que separan y tender esos puentes que favorecen esa cultura del encuentro y esa interconexión. Si volvemos a la cultura del cuidado, que es lo que estábamos tratando, yo creo que es inseparable a esa cultura del encuentro. Yo creo que ese encuentro nos hará capaces de ir más allá de las dialécticas que nos separan, y que ese encuentro entre personas migrantes y personas de aquí es una de las claves para favorecer de lo que carecemos precisamente en muchos ámbitos públicos, para favorecer el diálogo, para favorecer el consenso, la acogida y esta hospitalidad que es una clave de nuestra acción. Colaborar con la cultura del encuentro es un compromiso, además de ese trabajo sinodal que compromete a toda la Iglesia con la movilidad humana. En ese sentido, yo creo que tenemos claro como Cáritas que debemos facilitar el acceso y la restitución de derechos a todas las personas migrantes y refugiadas, incorporar en nuestras acciones ese modelo de hospitalidad. Pero para lograrlo hay un reto muy importante, que es el de transformar esas comunidades locales, caminar junto con esas comunidades locales para que sean capaces de favorecer y de estar preparados para la convivencia. Hemos hablado en estos días de esos modelos de acogida o de patrocinio comunitario. Hay muchas experiencias locales para fomentar esa hospitalidad, que no son solo esas, pero que
que nos ayudan a, de verdad, a constituirnos como una familia humana y construir juntos ese futuro de justicia y de paz. Otro de los puntos era el cuidado del bien común. Yo creo que la irrupción del grito de la tierra o del medio ambiente o de los pobres nos hace llevar o volver a ese principio del bien común de nuestra doctrina social de la Iglesia. Cómo constituirnos como una ciudadanía que se compromete y que pone la vida común en el centro y que es capaz de armonizar esa lucha por la justicia con ese cuidado de los más vulnerables. Cuidados y justicia que caminan juntos en cada uno de los aspectos de la vida social y que lo que nos hacen es buscar o garantizar el conjunto de condiciones de vida social que permiten a muchos de los grupos a los que estamos acompañando y a cada uno de sus miembros conseguir una vida más plena. Hemos hablado de caridad política, hemos hablado de consecuencias de la crisis y hemos hablado, por eso, o necesitamos también movilizarnos y favorecer esa participación y ese compromiso social y público de las comunidades cristianas, sabiendo que ese compromiso debe tener siempre como horizonte el bien común. Durante estos meses de pandemia hemos sido testigos en Cáritas de una abundancia y maraña normativa en aras de proporcionar a muchas personas el acceso a determinadas ayudas con el fin de no dejar a nadie atrás, con el fin de que se podría entender como fines comunes. Sin embargo, nosotros estamos viendo ahora las consecuencias de la crisis. Hemos visto que en la parte más baja de nuestra sociedad ha habido un deterioro y ha habido un incremento de las personas que no han tenido acceso a esas supuestas medidas para alcanzar el bien común y que han seguido cayendo en situaciones de extrema pobreza que se han ampliado en este tiempo. Pues bien, yo creo que nosotros debemos superar esa mentalidad individualista y tenemos que cuidar también que nuestra organización sea un factor de seguridad para los que se relacionan con nosotros. Debemos estar abiertos y debemos de ser transparentes de que vamos a ayudar a las personas más allá de nuestros lazos familiares, más allá de nuestra conveniencia como colectivo, y yo creo que el marco de Cáritas tiene que dar la oportunidad a las personas de saber que de verdad somos una organización, que no somos partidista y que vamos a luchar por ese bien común de todos y por reconstruir la sociedad dentro de un paradigma de los cuidados, que no es otra cosa que lograr ese bien común y que para eso tenemos que cuidar más a los que peor están. El cuidado de la casa común. Yo creo, si no me equivoco, que aquí participáis de la iniciativa de Enlázate por la Justicia, o habéis participado en algún momento. Yo creo que no es lo mismo para nosotros en ese cuidado de la casa común, y por eso lo llamamos así aposta. No queremos un cuidado del medio ambiente separado de nosotros. No queremos, o no es lo mismo para nosotros hablar del planeta Tierra como si fuera un ente separado del ser humano, que hablar de casa común como un lugar al que pertenecemos y del que formamos parte. La cultura del cuidado, cuando mira hacia la casa común, lo que ve es que cuidar esa casa común es cuidarnos a nosotros mismos y es cuidar a los más vulnerables. Se nos pedía en el Génesis ser precisamente cuidadores y jardineros de esa creación que nos había confiado, para conservarla y para hacerla aún más bella en su creación. Yo creo que hay varias cosas que podemos fomentar desde nuestras comunidades cristianas. Yo creo que el respeto y el amor por la naturaleza, pero también un estilo de vida más sencillo y más austero, viviendo la ética de lo suficiente.
Enlázate por la Justicia es un ejemplo de comunidades que se unen para descubrir cómo la sostenibilidad de la vida y el cuidado de las personas forman parte también de esa ecología integral a la que queremos llamar a nuestras comunidades. Y para esto, para poder atajar todos estos campos de cuidados, la comunidad cristiana tiene que ser verdaderamente cuidadora. Nosotros hemos visto durante la pandemia y en ese aislamiento social que era muy difícil, o que es muy difícil o imposible pelear la vida de manera aislada. Hemos buscado la manera de encontrar y de recuperar esa comunidad que nos sostenga y que nos ayude. Yo creo que ahora estamos en un momento de vuelta a lo presencial, de vuelta a esos abrazos, de vuelta a esos encuentros, y tenemos que estar muy atentos a estar de vuelta y de regreso a esa comunidad de pertenencia y de solidaridad. La comunidad de cuidados es una comunidad misionera que está en salida y samaritana. Sale a las calles y sale a cuidar. Sale a las calles y busca al perdido, y le busca sin prejuicios y sin miedo, dispuesta a ensanchar también el espacio en su tienda, en su parroquia, para acoger a todos. Es una comunidad fraterna de hermanos que se acogen recíprocamente y se preocupan de todos, pero especialmente de los más vulnerables. El cuidado es una noticia evangélica y es una cuestión que ayuda mucho a superar las desigualdades sociales. Hay tareas pastorales desde las parroquias, desde las comunidades cristianas que deberían ayudarnos a mantener esa idea del cuidado en nuestras comunidades parroquiales. Hay algunos ejemplos para motivar una pastoral del cuidado. Acciones concretas desde nuestras parroquias que procuren el cuidado de otros. Talleres de personas mayores, encuentros y acogida a diferentes grupos en nuestra parroquia para el diálogo, y también cuidado de los que cuidan, cuidado de esos agentes de pastoral. Yo creo que ya habéis tratado ese tema en este ciclo de conferencias, pero qué necesario es cuidar al cuidador y animar a esos agentes que tienen que salir al encuentro y a las periferias. Promover la revolución de la ternura. Yo creo que hay muchísimas tendencias y cuestiones en la vida que nos intentan hacer crear esos grupos comunitarios que superan la indiferencia y las barreras de la burocracia. Si vemos cómo se establece la relación de ayuda con los servicios públicos o en otros sistemas de cuidados que no deben ser los propios de Cáritas, vemos que, bueno, además de ahora las necesarias pantallas y barreras, la barrera de la burocracia en la relación de ayuda nos hace perder la perspectiva del cuidado. Y dar prioridad al cuidado como misión, que eso conlleva compromiso, conlleva entrega y conlleva también mucha generosidad por parte de todos, porque no tendremos una relación ni de jefe, ni de coordinador, ni de colaborador, sino que tendremos una visión de cuidadores y de responsables del que tenemos al lado. Otra de las cuestiones que yo creo que se deben fomentar en nuestras Cáritas es esa espiritualidad que anima y que motiva al cuidado. Hemos visto, os contaba antes, que ese origen de los cuidados es el sabernos amados y cuidados en esa experiencia del Padre, que cuida a todos con ternura y con misericordia. Yo creo que la espiritualidad en Cáritas es una llamada a la fraternidad, es una doble apertura. La espiritualidad es la que nos lleva a estar abiertos en dos sentidos, abiertos a los hermanos y abiertos a Dios.
Y Dios nos invita a volver a Él para ir al encuentro de esos hermanos. En Fratelli Tutti nos dice que es una espiritualidad encarnada, de ojos abiertos y de manos extendidas, alimentada en la Eucaristía y alentada por la esperanza. Y por último, os quería comentar que ese abrir caminos de esperanza es otro de las cuestiones que tenemos que hacer en este momento. Yo creo que existe una euforia por la salida de la pandemia, y también existe una realidad de que Dios sigue derramando en la humanidad semillas de bien. Una esperanza que es la que tenemos que tener en Cáritas, que sepa mirar más allá de la comodidad personal, de las pequeñas seguridades, para abrirse a grandes ideales. Y yo creo que este momento de vuelta y de encuentro es el momento para abrirse a grandes ideales que nos hagan ver por qué la vida es más bella y es más digna. Y no es solamente una esperanza fundamentada en que un día Dios vendrá, sino en que Dios está viviendo aquí y ahora, y empujando e iluminándonos en medio de todas las oscuridades. Está viniendo de manera callada, está viniendo de manera discreta, en muchos gestos de bondad, de ternura, de solidaridad, de capacidad de resistencia. Hablábamos antes de esos ejemplos de voluntariado que se ha animado o que se ha incorporado o que ha querido acercarse a Cáritas. Tenemos que ser capaces de abrir esos caminos de esperanza para esas personas. Tenemos que ser capaces de meter a más gente en esos caminos de esperanza y entre todos generar esa resistencia que puede hacer que tantas personas vulnerables y frágiles que acuden a nosotros vean en nosotros ese hermano y esas posibilidades de futuro. En definitiva, yo creo que se trataría de convertir esas 3 Ds de las que hablaba al principio, el descuido, la desconexión y la desvinculación, en 3 Cs, que son los cuidados, la compasión y la comunidad. Y creo que un ejemplo muy bonito, y quería acabar con ese vídeo antes de que empecemos a dialogar, son las propuestas de trabajo que tiene nuestra campaña institucional. Yo creo que cuidados, compasión y comunidad son 3 palabras muy inspiradoras que definen la voluntad de Cáritas para el futuro, de que seamos más pueblo. Así que voy a intentar poner el vídeo sin estropear la conexión. A ver. Estás compartiendo la pestaña de Power, tendrías que quitarlo. Sí, para algo. No sé si soy capaz de manejar mi... dejo de compartir. Vale, y ahora vuelvo a compartir. Vale. Bueno, pues aquí os dejo con este vídeo, que a lo mejor algunos lo conocéis. A ver si suena. ¿No? Hay que compartir pantalla. Estoy, pero no estoy compartiendo esta, ¿no? A ver. No sé por qué no puedo... ¿Qué sucede en esa Sí. pantalla? No tienes recuerdo. Sí que se ve. Ahora está en extensión. A ver, uy. En lugar de las pantallas más cortas.
Es aquí. Para poder enseñar, vuelve a poner cada hora y vuelve sobre la pantalla. Vuelve a sacar la varita esta de las pantallas y a sacarlo ahora. A donde le has dicho solo una pantalla. Vale, ¿cuánto empezamos? Ahí está. Y ahora también está. Tendrá sonido. Suena el sonido aquí. Es que me la porquería. Está enchufado. Sí que suena, espera. Este es el micro. Ya, y aquí hay poco el micro, vale. Por eso trabajamos día tras día para que nuestro mundo sea más humano y cercano. Y porque si hay que crear... A ver, perdón. Esta es la historia del pueblo más grande del mundo. Un pueblo que, como todos, está habitado por vecinos y vecinas que se conocen y se ayudan. Que entiende su pueblo como su propia casa y a sus vecinos como sus hermanos. Aquí no hay barrios mejores ni peores, y lo que ocurre les importa y les afecta a todos, ya que todos forman parte de una gran comunidad. Esta es la historia del pueblo más grande del mundo, un pueblo de más de 7.000 millones de habitantes. En Cáritas nos gusta pensar que el mundo puede ser así. Por eso trabajamos día tras día para que nuestro mundo sea más humano y cercano. Y porque si hay que crear una nueva normalidad, hagamos que sea una mejor. Hoy hacemos memoria de un año especialmente difícil. Una memoria en la que muchos han colaborado para que el mundo sea, cada vez,
un poco más pueblo. Seamos más pueblo. Cáritas. Por fin.